¿Se ve la imagen? ¿Alguien puede responder si se ve las diapositivas de la clase teórica? Doctor, está Sí, compartiendo su doctor. pantalla, Sí, pero se doctor. mira el calendario. Ahora ¿Perdón? sí. Es que se miraba el calendario No, de no. Microsoft Teams, Sí, pero pero ahora ya. sí se miran las Ya, diapositivas. gracias. Doctor, disculpe, una consulta. Sí, dígame. Sobre la asistencia, ¿cómo la registramos? Porque no hay para registrar en el Blackboard o la tiene registrando la delegada. La delegada toma la asistencia. Ah, ya. Ya, doctor, gracias.
Muy bien. Vamos a iniciar esta clase teórica. Solamente hay 52 alumnos. La delegada debe tomar nota de la asistencia. Hasta ahora he registrado 52 alumnos presentes. ¿Está la delegada? Sí, sí, doctor. Voy a Bueno, toma tomar nota el link en la pantalla. la asistencia. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con las clases teóricas. El tema que vamos a abordar ahora es el tópico, la endocrinología de la reproducción. La endocrinología de la reproducción es el estudio de las hormonas y de los factores neuroendocrinos que se producen en los tejidos reproductivos o que tienen alguna repercusión sobre estos mismos tejidos. Estos tejidos comprenden al hipotálamo, a la hipófisis anterior, a los ovarios, al endometrio y, si es que hay gestación, a la placenta. Una hormona, como ustedes recordarán por sus estudios de histología, es un producto celular secretado hacia la circulación periférica y que ejerce sus efectos en tejidos distantes. Esa es una hormona. A este tipo de secreción se le conoce como una secreción endocrina. Pero también existen otros tipos de comunicación entre las células, que también son indispensables para la fisiología de la reproducción. Hablamos de una comunicación paracrina, que ocurre fundamentalmente en los ovarios. Se refiere a las señales químicas producidas entre las células vecinas. Y hablamos de comunicación autocrina, como su nombre dice, autocrina, es cuando una célula libera sustancias que actúan sobre su propia función. Y cuando una molécula, antes de ser secretada, actúa sobre la misma célula que la produce, se dice que sus efectos son intracrino. Acá tenemos el esquema más o menos de lo que hemos dicho. La secreción, cuando es en una acción endocrina, producen las células su secreción y es vertido a la circulación periférica, que posteriormente llegará a su órgano blanco, dando el efecto propio de cada hormona. Y en cuanto a la acción paracrina, hemos dicho que las células tienen efecto sobre las células continuas. Y la acción autocrina tiene su propia función. Existe el receptor en la misma superficie de la misma célula. Ahora vamos a ver los neurotransmisores, también es un recuerdo para ustedes, atraviesan un pequeño espacio extracelular llamado unión sináptica y se adhieren a las dendritas de una segunda neurona. Otras veces estos efectos son secretados hacia el sistema vascular y estas secreciones se transportan a otros tejidos donde ejercen sus efectos en un proceso llamado de secreción neuroendocrina o señalización neuroendocrina. Un ejemplo de estas es la secreción de la hormona liberadora de la gonadotrofina, o sea, la GnRH, en la circulación portal con efectos sobre las gonadotropos localizados en la hipófisis anterior. Acá tenemos lo que hemos dicho, la secreción de neurotransmisores. Entonces pasa de una neurona a otras células por el mecanismo que les hemos mencionado. Y la secreción neurohormonal, entonces pasa de la secreción de la neurona
directamente a la circulación. En cambio, la función reproductiva normal requiere de la estrecha regulación temporal y cuantitativa del eje hipotálamo-hipófisis ovárico. Depende mucha función normales de conservar este eje del hipotálamo sobre la hipófisis y el ovario, y viceversa, su autorregulación o por feedback del ovario hacia el hipotálamo. En el hipotálamo, los núcleos específicos liberan la GnRH en pulsos, no es continua. Esta GnRH es un decapéptido y se une a receptores de superficie ubicados sobre la subpoblación de gonadotropos en la glándula de la hipófisis anterior. En respuesta a esta situación, estas secretan gonadotropinas, que son glucoproteínas proteicas, a la circulación periférica que posteriormente tendrán su efecto sobre los ovarios. Algunos aspectos anatómicos de la hipófisis. Igual, ustedes saben, esta hipófisis tiene un lóbulo anterior, conocido también como adenohipófisis, un lóbulo posterior, conocido como neurohipófisis, y un lóbulo intermedio o vestigial. El peso de la hipófisis aproximadamente son 600 miligramos, pero puede variar entre 400 a 900 miligramos. Puede variar hasta ¿cómo se llama? 1 gramo. En cuanto a las dimensiones, el diámetro transversal más o menos está alrededor de 13 milímetros. El diámetro vertical está entre 6 a 9 milímetros. Y el transverso antero-posterior está en 9 milímetros. Entonces, esto es importante para conocer si es que hay un crecimiento de estas glándulas, en algunos casos como de la hiperprolactinomia, que es frecuente. Y esto lo medimos en una tomografía o un estudio radiológico que nos permite tener las dimensiones de estos diámetros. El hipotálamo es un órgano pequeño, una región anatómica del diencéfalo localizado entre el tercer ventrículo y la lámina terminal, es el límite interno. El tálamo es el límite superior y el globo pálido o la cápsula interna, la región subtalámica y podúnculos cerebrales es el límite posterior y lateral respectivamente. Hacia abajo, el hipotálamo se conecta con la glándula hipófisis a través del tallo hipofisiario. Estos son conceptos que ustedes ya tienen aprendido en sus cursos de anatomía y neuroanatomía. En estas zonas se localizan los diferentes núcleos hipotalámicos que controlan el sistema nervioso periférico, el sistema endocrino y de manera indirecta se encarga de controlar la homeostasis corporal. La anatomía de todos estos núcleos son muy complejas debido a la gran cantidad de ellos, a los límites imprecisos que tienen entre ellos y a sus múltiples conexiones. Aquí vemos el esquema donde hemos referido los límites en la base, en el techo, lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora veremos el lóbulo anterior o la adenohipófisis. ¿Qué hormonas se producen en esta parte de la hipófisis? Fundamentalmente la hormona, la somatotropina, una hormona de crecimiento. Su efecto, como ustedes también recordarán, que ya lo tienen aprendido, su efecto es promover el crecimiento de huesos y tejidos hasta la adolescencia. Ustedes recordarán también que las mujercitas crecen hasta los 18 años y los varones crecen hasta los 21 años, merced a la secreción de esta hormona. Otra hormona que se produce en
adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis es la FSH, que viene a ser la hormona folículo estimulante, y la LH, que viene a ser la hormona luteinescente. Estas dos hormonas regulan la función de los ovarios en la mujer y la función de los gónadas en el sexo masculino. Otra hormona que se produce en esta parte es la CTH, o conocida como la corticotropina, hormona estimulante de la corteza suprarrenal. ¿Qué hace esta hormona? Estimula la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Asimismo, participa en las reacciones de estrés. Otra hormona producida a este nivel es la prolactina. Esta hormona se encarga de la iniciación de la secreción mamaria durante la lactancia. Ustedes recordarán también que el estímulo para liberación de esta hormona radica en la succión del pezón por el recién nacido. Y esto desencadena la producción por los placentomas que están en esta parte de la hipófisis. Otra hormona es la TSH, conocido como la tirotropina, u hormona estimulante del tiroides. Esta hormona estimula la producción de hormonas por parte del tiroides. Ahora veamos qué pasa en la otra parte, en el lóbulo posterior o la neurohipófisis. ¿Qué hormonas se producen en este nivel? La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis es el lugar de almacenamiento y de secreción de hormonas. También almacena entonces las hormonas. La HDH, o sea, la hormona antidiurética o vasopresina, retiene, ustedes saben también la función, cuál es la función, por sus conceptos, conocimientos de fisiopatología, retiene agua a nivel de los riñones. Y la ocitocina, que se sintetiza en neuronas hipotalámicas, estimula las contracciones del parto de las paredes uterinas y acelera, por tanto, el trabajo de parto. Y en el puerperio también hay liberación de esta hormona que se encarga, además de hacer una adecuada involución del útero después del parto. ¿Y cómo se controla la hipófisis? Bueno, puede ser controlado a 3 niveles. Hay 3 niveles de control. Por hormonas hipotalámicas, por citoquinas y paracrines o factores de crecimiento, y por hormonas periféricas. La adenohipófisis en el lóbulo anterior o la adenohipófisis, la secreción de las hormonas hipofisiales es pulsátil y refleja el estímulo ejercido por un conjunto de factores liberadores hipotalámicos específicos. Las hormonas hipofisiarias provocan respuestas específicas en otros tejidos glandulares periféricos. Y las hormonas producidas por estas glándulas periféricas regulan la función de la hipófisis por una retroalimentación o feedback negativo al nivel del hipotálamo y de los niveles de la misma hipófisis. Los tumores hipofisiarios se manifiestan a través de síndromes característicos en el exceso de hormonas. Y la deficiencia hormonal puede ser hereditaria o adquirida, con sus repercusiones clínicas características de reconocerlo o hacer el diagnóstico en el momento oportuno.
Perdón, estaba apagado el micrófono. En el lóbulo posterior de la hipófisis, que viene a ser una prolongación anatómica del hipotálamo, con el que forman una unidad. La neurohipófisis está formada por terminales axónicos de las neuronas hipotalámicas, cuyos cuerpos neuronales o somas se encuentran en los núcleos supraópticos y en los núcleos paraventricular, desde donde los axones atraviesan el tallo hipofisiario y llegan al lóbulo posterior de la neurohipófisis. Por eso también se denomina con esta denominación. La neurohipófisis es un ejemplo de neurosecreción, es decir, de síntesis y secreción de hormonas por células nerviosas. En la unidad hipotálamo neurohipofisiaria, compuesta por los núcleos, como ya les había narrado, el supraóptico, los núcleos paraventricular del hipotálamo, donde se sintetizan las hormonas oxitocina y vasopresina. Los axones, como les había dicho anteriormente, que atraviesan el tallo hipofisiario, y los terminales axónicos que se localizan en la neurohipófisis. Ven acá en el esquema, cruzan el tallo hipofisiario y llegan a la neurohipófisis. Y en este lugar se almacenan y se liberan a la circulación periférica. Almacenan y luego son liberados a la circulación. También se muestra la adenohipófisis, el quiasma óptico y la eminencia media. Enfermedades del sistema endocrino. Las enfermedades del sistema endocrino pueden ser por una deficiencia hormonal, puede ser debidas a un exceso hormonal, por una resistencia hormonal, compromiso pluriglandular o la ubicación falla primaria, secundaria o terciaria de acuerdo a qué nivel de este eje está comprometido la alteración. Causas de patología hipotalámica pueden ser tumores generalmente. Estos tumores pueden ser gliomas, pueden ser hemangiomas, puede ser el cráneo faringiomas con su repercusión a este nivel. También pueden ser debidos por traumatismos. También pueden ser debidos por lesiones vasculares. Dentro de estos podemos estar los aneurismas, el infarto, la apoplejía hipofisiaria. Pero también esta patología hipotalámica puede ser secundaria de enfermedades inflamatorias, como una encefalitis, como una meningitis o una meningoencefalitis cuando se aumentan, comprometen a estos niveles, la sarcoidosis, la TBC también. O también pueden ser debidas por un daño por radiaciones hipofisiarias. Ahora veremos los tumores, los más importantes, los tumores hipofisiarios supracelares. Están por encima de la silla. Son extremadamente infrecuentes, pueden causar hipo o hiperfunción de la pituitaria anterior, presente la diabetes insípida o combinaciones de ambas. Con mayor frecuencia están los gliomas y los craneofaringeomas, derivados de la bolsa de Rathke. Puede crecer dentro de la silla turca, pero la mayoría son supracelares y representa aproximadamente el 5% de todas las neoplasias intracraneales. Trastornos relacionados con disfunción hipotalámicas. La diabetes insípida, somnolencia. ¿Qué trae esto? Somnolencia, alteraciones de la termorregulación, alteraciones del apetito, a veces puede estar presente la pubertad precoz o la anorexia nervosa o nerviosa. Patologías frecuentes del eje hipotálamo-hipofisiario, tenemos acá su alteración, puede complicarse con gigantismo, con acromegalia, con el enanismo, el síndrome de galactorrea amenorrea o con un panhipopituitarismo.
El hiperpituitarismo. Entonces está el 10% de las neoplasias intracraneales producen este tipo de alteración. Su hallazgo puede ser incidental hasta un 25% de las neoplasias sistémicas. Los microadenomas son menores de 1 centímetro, que pueden ser diagnosticadas por una resonancia de la silla turca, o los macroadenomas son tumores grandes y expansivos mayores de 1 centímetro. Estos sí erosionan la silla turca y comprimen las estructuras vecinas. Un diagnóstico de este tipo de lesiones encontramos con una simple radiografía de silla turca, donde vemos que está aumentada la silla turca, por las dimensiones también que les hemos mencionado. Pueden ser afuncionales o pueden ser funcionales, dependerá del grado de repercusión que tenga la secreción glandular. El adenoma hipofisiario. Esto produce una compresión de las fibras decusantes del quiasma óptico y las anomalías darían, de acuerdo a su compresión, con alteraciones del campo visual. También puede haber una compresión del nervio óptico. Esto dará una visión borrosa, una visión doble, dependerá también de la severidad del compromiso de la compresión. O puede haber una hipertensión endocraniana. Esto genera convulsiones, hidrocefalia obstructiva, dependerá también de la magnitud de la lesión. La hemorragia aguda del adenoma puede dar una apoplejía hipofisiaria y esto produce una parálisis nerviosa aguda, cefalea y síntomas sistémicos por deficiencia de ACTH. ¿Cuál es la frecuencia de los adenomas hipofisiarios? Los adenomas productores de prolactina están entre un 20 a 30%, los adenomas mixtos están alrededor del 5%, los adenomas productores de ACTH están alrededor de unos 10 al 15%, los adenomas productores de gonadotrópicas están alrededor de 10 al 15%. Adenomas productores de TSH a escasamente 1%, adenomas no productores están un 20% aproximadamente, 20%. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? Pregunta de examen, los adenomas productores de prolactina. Acá tenemos la prolactina. Entonces, referente al desarrollo mamario, en el embarazo ustedes saben que aumentan los lactotropos. Esto hace que aumente la prolactina sérica. Y esto genera una proliferación de los alvéolos, que son los elementos glandulares, produciendo calostro. Esto fundamentalmente en la tercera, cuarta semana y en el tercer trimestre ya producción de calostro. En la lactancia, les había dicho, la succión hace que se produzca un aumento de la prolactina, esto después del parto. ¿Y qué hace entonces, como les decía, la oxitocina? Que este es se produce en la neurohipófisis, se produce unas contracciones mioepiteliales en las glándulas glandulares de las mamas y de la proliferación de los alvéolos. Y la consecuencia final es la producción de leche. Ahora, conforme prosigue la lactancia, las concentraciones de prolactina disminuyen, pero la succión continúa siendo un buen estímulo para el incremento de la prolactina. Así también no existe relación entre el nivel sérico de prolactina y el volumen de leche, o sea, depende mucho de la sensibilidad de los receptores que pudieran existir a este nivel. Ahora, ¿cuáles son los efectos sobre la función reproductora de la prolactina? Uno es la hiperprolactinemia. ¿Qué hace la hiperprolactinemia? Hay una supresión de la función gonadal. En mujeres, ¿qué se produce? ¿Cuál es la consecuencia de esta supresión de la función gonadal? Entonces hay una fase lútea corta, hay una disminución de los niveles de FSH-LH, una reducción de la célula granulosa y una disminución del estradiol
Por tanto, hay amenorrea, no hay ovulación y no hay embarazo. Pero también el varón puede ver este tipo de lesión, claro que sí. Esto habrá una inhibición de la secreción pulsátil de FSH y LH, una disminución de testosterona, motilidad y recuento espermático, entonces dando problemas también de infertilidad. Rápidamente, ¿cuáles son las funciones de la prolactina? En su producción es la producción láctea. ¿Cuál es otra función? Desarrollo de las glándulas mamarias. ¿Cuál es otra función de la prolactina? Tiene una función inmunológica. También tiene efectos sobre la función reproductora, porque les hemos narrado en las láminas anteriores. Y también hay un posible impacto en la conducta materna del ser humano. Hay otras secreciones, como efectos metabólicos, síntesis de la melanina, etcétera, que pueden entrar con más exactitud en otros tópicos. El prolactinoma es un tumor, entonces es un adenoma, un tumor. El adenoma es frecuente, es más frecuente de todos los tumores, formado por células cromófagas. Entonces hay una inmunohistoquímica que hace esto, la prolactina en el citoplasma celular hay un aumento, la hiperprolactinemia inhibe la secreción pulsátil de la LH, que es esencial para la ovulación normal de la mujer. Por eso es que cuando hay una hiperprolactinemia, las pacientes cursan con ciclos amenorreicos o hay oligomenorrea por esta situación que no hay ovulación. La menorrea es la ausencia de menstruación. En estos casos hay galactorrea, hay una secreción espontánea de leche no relacionada con el embarazo, hay problemas de infertilidad, hay también como consecuencia clínica una pérdida de libido en la mujer. Se da con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 a los 40 años. Nuevamente redundando en los efectos de la hiperprolactinemia, efectos de la hiperprolactinemia son sobre la lactogénesis, aumento de la resistencia a la insulina, entre otros, disminuye la densidad ósea, entre otros efectos, contractura uterina por la liberación, de esta manera también aumenta la secreción láctea, disminuye la esteroidogénesis ovárica. Efectos clínicos de la hiperprolactinemia, hay una inhibición de la GnRH, por tanto habrá una anovulación. Esta anovulación traerá problemas con trastornos menstruales, habrá hipermenorrea, polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea, dependerá también del grado de compromiso. Y si hay mamas preparadas, habrá una galactorrea. Y la hiperprolactinemia persistente produce amenorrea y galactorrea. Ahora pasemos al ciclo menstrual. En la mujer, el periodo fértil empieza con la menarquia, y termina con la menopausia. Son los extremos que marcan el periodo fértil de la mujer. Este periodo es dividido en ciclos de 28 a 35 días, como ustedes recordarán, separados por la menstruación. El ciclo se divide en dos periodos de variable duración. La primera fase, la fase folicular, que precede a la ovulación. La duración de esta fase dependerá de la velocidad de crecimiento de los folículos, conocido como foliculogénesis. Esta situación varía de una mujer a otra. Y la fase lútea es la que sigue a la ovulación. La duración de la fase lútea dependerá de la duración de la vida útil del cuerpo lúteo. Entonces, esta parte del ciclo es menos variable. Generalmente dura un promedio de 13.6 más o menos 1.2 días. Entonces, cuando ustedes están con pacientes que traten de hacer una estimulación ovárica o quieren recomendar un coito programado para buscar un embarazo,
Tienen que considerar este hecho. Entonces, la parte más constante es la fase lútea, donde puede variar es la fase folicular. Para eso se hace un seguimiento folicular y se ve el desarrollo del folículo dominante, y de esa manera también ustedes pueden saber qué día se produce la ovulación, por tanto, recomendar las relaciones sexuales o programar un coito programado o una inseminación o otro tipo de actividad para buscar embarazo. En cuanto a las hormonas y el ciclo menstrual, la FSH realiza el reclutamiento y crecimiento de folículos ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. Entonces, si ustedes recordarán la folículogénesis, el primer nivel es el reclutamiento de los folículos. Ustedes saben que los ovarios están programados para producir una cantidad folicular por mes. De esos folículos programados para ese mes, solamente uno llega a ser folículo dominante y los otros degeneran. Al otro mes salen otros, no son los mismos. Salen otros y uno de ellos madura. Y al otro mes, por eso que se van acabando los folículos de año tras año en la mujer. Mientras tanto que la LH induce la ruptura folicular, o sea, induce la ovulación. Además, sostiene al cuerpo lúteo. Y si hay embarazo, es importante el cuerpo lúteo para la liberación de preparación del endometrio y sostiene el embarazo hasta que aparezca la vesícula vitelina. ¿Quién se encarga de esta función? Y una vez que aparece la placenta, la vesícula vitelina deja de funcionar para mantener el embarazo. El estradiol y la progesterona son producidas por los folículos y el cuerpo lúteo, obviamente, respectivamente, diría yo, cuya secreción es gonadotrópino dependiente. Depende de la secreción de gonadotropinas. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre y regulan la secreción por FICPAC, la GnRH, la FSH y la LH. Y producen proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión en el caso que haya embarazo y si la fertilización tuvo lugar. Los folículos ováricos están compuestos por una capa externa de células tecales y una capa interna de células granulosas que envuelven al ovocito y contienen el antrum. También ustedes lo conocen por su conocimiento de fisiología. Las células tecales tienen receptores para LH, o sea, las que están por ahí fuera, y producen andrógenos, testosterona y androstenediona. Los andrógenos, a su vez, atraviesan la membrana basal, llegando a las células granulosas. Las granulosas, o sea, las que están dentro, donde las enzimas, la aromatasa, transforman a estos en estrógenos, o sea, en estradiol y estrona. La aromatasa es una enzima FSH dependiente y los receptores de FSH están en las células de la granulosa. Toda esta fisiología se tiene que tener presente para hacer un seguimiento del desarrollo del folículo dominante. Eventos fisiológicos que ocurren en la foliculogénesis. Al final del ciclo precedente, la baja de estradiol y progesterona por la desaparición del cuerpo lúteo disminuye el feedback negativo en la FSH y este empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando un corte de folículos sensibles de FSH para el siguiente ciclo. Durante la primera semana después de la menstruación, día 28 del ciclo, la FSH continúa aumentando, que tiene que ver mucho con la foliculogénesis. Los folículos crecen intensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de la LH en las células de la granulosa. Durante este periodo, los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes en sangre. Finalmente, estos van a regular el feedback. Durante la segunda semana del ciclo,
siguen creciendo los folículos, incrementa los receptores de FSH en la granulosa, donde la aromatasa transforma los andrógenos tecales en estradiol, que aumentan significativamente. Este incremento induce al feedback negativo de la FSH, que disminuye significativamente en sangre. El folículo con mayor número de receptores de FSH, hay una máxima actividad aromatasa y una mayor concentración de estradiol, es el folículo dominante, resultado del dominio y el que va a producir la ovulación. Los otros folículos, como les había dicho anteriormente, degeneran gradualmente en un proceso denominado atresia. Y para el siguiente ciclo saldrán otro corte de folículos y solamente uno llegará al dominio, a la ovulación. Y los otros mueren, en otras palabras. El estradiol continúa incrementándose, fundamentalmente a expensas del folículo dominante, y llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Este alto nivel de estradiol induce por feedback positivo una pequeña producción de FSH que determina su pico. Por tanto, la rotura folicular o la ovulación ocurre 36 horas después del pico del LH. Concepto claro que tienen que recordarlo siempre cuando hagan ustedes fertilización, tanto para recomendar a la paciente que pueda buscar embarazo por coito programado o por inseminación u otro tipo de procedimiento. Esto es debido a que las células granulosas adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responden a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas que digieren la pared folicular. El incremento inicial de la LH al inicio de su pico es suficiente para que las granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona que participan en el mecanismo de inducción del pico de LH. La regulación del ciclo menstrual. Una vez que el ovocito sale del folículo roto, entonces es tomado por las fimbrias de la trompa. La LH induce la secreción de progesterona por las células granulomatosas remanentes que se organizan en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo. Viene a ser la luteinización del cuerpo lúteo, que es fundamental para el mantenimiento del embarazo si que se da. La progesterona y el estradiol aumentan y el día induce un feedback negativo en la LH y FSH que disminuye sensiblemente la circulación o en la circulación, como quieran. Si la implantación no ocurrió, no hay gonadotrofina coriónica. El cuerpo lúteo no es sustentado por mucho tiempo y disminuye el estradiol y la progesterona. Esta disminución induce un aumento de la FSH que empieza a reclutar folículos en el próximo ciclo, o sea, la fase de reclutamiento, entonces, nuevamente para el siguiente ciclo. No se olviden las fases de la foliculogénesis. Primero es el reclutamiento, después la selección, después el dominio y el folículo dominante, ¿no? Son 3 pasos importantes de la foliculogénesis. La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan a los requeridos para mantener el endometrio secretor. Se viene la menstruación. Entonces, los patrones hormonales durante el ciclo menstrual, no se olviden que el ciclo menstrual humano se puede dividir en 4 fases. Entonces, la fase folicular, temprana, media, la fase ovulatoria que es la transición entre la fase folicular y la lútea. Y la fase lútea también media, temprana, media y tardía. Y la fase menstrual, Ahora, ¿qué pasa en el endometrio?
En la fase secretora temprana, luego de la ovulación hay tres zonas endometriales separadas. La zona basal, adyacente al endometrio, la zona esponjosa o intermedia por arriba de la basal, y la zona compacta inmediatamente por debajo de la superficie endometrial. Las dos últimas forman el endometrio funcional, la que se descama. El edema del estroma es un factor importante en el engrosamiento de esta fase y la actividad mitótica se limita a 3 días luego de la ovulación. Las células epiteliales glandulares comienzan a acumular vacuolas ricas en glucógeno en su base y hay una moderada actividad secretora como acumulación de eosinófilas en la luz glandular. El endometrio en la fase proliferativa tardía se engruesa por hiperplasia glandular, aumento de la sustancia basal estromática. Las glándulas son amplias, separadas entre ellas en la zona superficial, con más tortuosidad en la zona más profunda. El epitelio glandular se vuelve más alto y como una pseudoestratificación cerca del momento de la ovulación. En la fase menstrual hay una infiltración estromática de leucocitos y polimorfos nucleares y mononucleares. Glándulas con agotamiento secretor, núcleos basales y desaparece el sistema de canales nucleares y las mitocondrias gigantes. El esqueleto reticular del estroma empieza a desintegrarse. El espesor endometrial disminuye en los días previos a la menstruación como resultado de la pérdida de líquido tisular y las secreciones. Doctor, no se le oye. Sí, disculpe un ratito, sí va a salir un ratito. Entonces empieza con la supresión de progesterona, además por la participación de otros reguladores intermediarios. Estudios de que hablan de una fase isquémica con vasoconstricción de las arterias espiraladas y arteriolas de 4 a 24 horas antes de la menstruación. Ocurren estos eventos. La isquemia da una mala perfusión a los techos superiores del endometrio. La hemorragia ocurre luego de que las arterias espiraladas, luego de un periodo de constricción, se relajan. El endometrio superficial se disgrega por la formación de hematomas y se desarrollan fisuras que llevan al desprendimiento de fragmentos de tejido. En este proceso también hay autofagia, heterofagia, con presencia de macrófagos. Algunas características del ciclo menstrual normal y anormal. Características por la frecuencia. Cuando no hay menstruación, cuando está ausente, se conoce como menorrea. Entonces es frecuente, se habla de menstruaciones frecuentes cuando los ciclos son menos de 24 días. Y se habla del ciclo normal cuando es de 24 a 38 días. Infrecuente cuando es más de 38 días, que se conoce como oligomenorrea. En cuanto a la duración, también puede haber características peculiares. La duración puede ser prolongada cuando la duración dura más allá de los 8 días, hasta 7 días normal, ¿no es cierto? Normal es de 4 a 7 días. En cuanto a la regularidad, también regular, cuando hay una variación, entonces cuando son ciclos regulares. Irregular cuando hay una variación en cuanto al ciclo. Volumen, igual también ustedes, el volumen normal es entre 5 y 80 cc. Cuando es más de 80 hablamos de una
hipermenorrea, cuando es escaso, o hipomenorrea, cuando es menos de 5 centímetros cúbicos. Muy bien, esta es la primera clase que tenemos que dictarlas. Entonces me dan un ratito para compartir la otra imagen. Me esperan, por favor, no se vayan. ¿Y cuántos alumnos son en total? Hola. Sí, doctor, sí se miran las diapositivas. Sí, está bien. ¿Cuántos alumnos son en total? Somos 72, doctor. Hasta ahorita tengo registrados 66. Fíjate en la asistencia, mira cuántos faltan, ¿eh? Por Sí, doctor, favor, gracias. le estoy pasando estoy tomando screen de la pantalla. Gracias. Continuamos entonces. Se ve la siguiente clase, ¿no? Hemorragia uterina normal. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Gracias. Entonces ahora hablamos rápidamente sobre hemorragia uterina normal. Clase bien práctica y fácil de entender. Lo otro es más que teórico. La hemorragia uterina normal, la hemorragia uterina normal es definida como cualquier sangrado, cualquier hemorragia que difiera del patrón menstrual, en lo que le hemos dicho, en frecuencia, en cantidad, en duración. Fíjese qué sencillo ese concepto. La menstruación es la única hemorragia uterina normal. Se caracteriza por una periodicidad de 28 más o menos 7 días, un sangrado menstrual promedio de 60 más o menos 20 centímetros y una duración de 4 días más o menos 7, bueno, que sepan hasta 7 días de duración, de 3 a 7 días. La prevalencia de la hemorragia uterina normal, fíjense, es alto, es 30%. 30%. Es un campo multidisciplinario donde convergen, además de la anemia como consecuencia y sus consecuencias, alteraciones sociales. Fíjense, una hemorragia uterina en una niña de 12 años, 11 años, un caos familiar. Profesionales, a veces pacientes están trabajando o el mismo estudiante está en plenas clases, sorprende con una hemorragia anormal. Es preocupante. En las relaciones sexuales, igual, fíjese que puede haber una complicación o puede evitar las relaciones sexuales por tener estos sangrados.
Hay temor de sufrir una enfermedad ginecológica, sobre todo en mayores de 45 años, todo sangrado que viene a esta edad ya está pensando que es una neoplasia. Esto tiene unas implicancias económicas. O sea, el manejo del campo es multidisciplinario por estas consecuencias, por el momento en qué edad se da y de qué manera se da. Las causas de la hemorragia uterina anormal. Relacionadas con el embarazo, ustedes saben o van a saber, es el aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad del trofoblasto, las hemorragias puerperales. Y las uterinas orgánicas pueden ser debidos por trastornos mullerianos, por infecciones, por lesiones benignas que pueden estar a nivel del endometrio, a nivel del cuello uterino, por lesiones malignas, igualmente pueden estar presentes en el endometrio, en el útero, en el cuello uterino, por traumas y cuerpos extraños también puede ser causa de una hemorragia uterina, un dispositivo intrauterino extraviado que, que puede causar ese tipo de sangre. También puede ser de causa hematológicas, desórdenes de la coagulación, fundamentalmente el síndrome de Williams, que lo conocen, Paul Williams lo conocen, la hemofilia, trastornos hepáticos y renales. O también puede haber causas de endocrinas, el síndrome de ovario poliquístico, de hiperprolactinemia, hipotiroidismo, tumores, productores de andrógenos, hiperplasia adrenal del adulto, una disfunción hipotálamo hipoficiario, lesiones del hipotálamo, es decir, que puede ser la causa a todo nivel. La clasificación etiológica del sangrado uterino. Vamos a manejar esto clínicamente para clasificar por qué ocurre el sangrado o la hemorragia uterina normal. De acuerdo a esta mnemotecnia que conoce con el nombre de PAL, PALM, PAL, viene de las iniciales que vamos a referir. Son las causas estructurales del sangrado uterino normal. La P viene de pólipo, la A de adenomiosis, la L de leiomioma uterino y la M de malignidad. Entonces, el PAL. COIN, causas no estructurales. COIN, C de coagulopatías, O de disfunción ovulatoria, la E de endometrio, la I de iatrogenia y la N de no clasificados. Es fácil de acordarse. Es una mnemotecnia que tienen que grabar. La estratificación según las causas de sangrado uterino anormal. Entonces son en 9 categorías con el acrónimo de PALM y COEN. Didáctico y fácil de recordar. El acrónimo de PAL, palma de la mano en inglés, y coin, moneda del inglés agregado de la letra E. ¿Ve? Fácil de acordarse. Esto está en las guías de la COG del 2012. La hemorragia uterina normal, entonces, el sangrado uterino anormal agudo, es el sangrado abundante en una paciente no embarazada, con cantidad suficiente que requiere intervención inmediata para prevenir mayor pérdida de sangre. Y el sangrado uterino crónico, que también puede ver, cuando el sangrado uterino es más de 6 meses en duración, volumen, frecuencia o regularidad. La duración se considera normal menos de 8 días y prolongada cuando sobrepasa este límite. El volumen es normal de 5 a 8, 80 milímetros o cc, abundante cuando es más de 80 y menos escaso cuando es menos de 5. Estamos hablando de acuerdo a esta normatecnia. En cuanto a la frecuencia, si es ausente se considera menorrea, normal entre 24 a 38 días, frecuente menos de 24 días e infrecuente más de 38 días. Veamos el pólipo. Para nuestra mnemotecnia está con la letra P. El pólipo es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial, constituida por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos.
O sea, es un crecimiento normal de la glándula de endometrio que produce estos pólipos. Se desconoce su causa y se considera que su aparición es de origen multifactorial. Multifactorial. Como posibles causas se han descrito proliferación monoclonal, benigna, anomalías de los cromosomas 6 y 12, aumento de la metalproteinasas y citoquinas, sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas y por último desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Si la causa, en fin, ¿cuál es la causa? ¿Hay factores de riesgo? Sí, hay factores de riesgo para la poliposis endometrial. Generalmente son con mayor frecuencia pacientes de 40 o más años. La obesidad es otro factor, la hipertensión es otro factor y el uso de tamoxifeno. En el cáncer de mama usamos el tamoxifeno y una complicación es justamente esto, en el engrosamiento endometrial y la producción de pólipos. La prevalencia se estima entre el 10 al 15% en pacientes asintomáticas, pero puede llegar al 20 a 30% en pacientes con sangrado uterino normal. La mayor parte de los pólipos son benignos, aunque pueden volverse hiperplásicos, desarrollar un potencial maligno de 0 al 12%, dependiendo de la población estudiada, dependiendo de otros factores de riesgo. Una revisión sistemática reciente de Liem y colaboradores se afirma que es mayor en mujeres posmenopáusicas con síntomas y la incidencia de carcinoma varía entre un 0 a un 4,8%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un pólipo? El método ideal para el diagnóstico es la ecografía. Se reporta una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90%. La ecografía nos ayuda mucho para el diagnóstico de estos. Sobre todo, ¿en qué momento debe hacerse la ecografía? En el día 3 o 4 del ciclo menstrual, o sea, cuando el endometrio está descamado. La histerosonografía es otro procedimiento ecográfico que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 95%, mayor que una ecografía simple, y una especificidad del 92%. La histeroscopía se considera el patrón de referencia para el diagnóstico. Uno ve y trata en este procedimiento. Es importante excluir el endometrio de aspecto polipoide porque se considera una variante normal. La biopsia a ciegas no puede usarse en la actualidad porque no permite establecer el diagnóstico adecuado y mucho menos indicar el tratamiento apropiado. Si uno hace un curetaje, hace un raspado del endometrio a ciegas. Es distinto hacer una estetoscopía, tomar una biopsia, hacer una resección del pólipo bajo visión directa. Acá vemos, fíjense, las hermosas imágenes. Esta es por una ecografía, ven la diferencia en la ecogenicidad, nítidamente se hace un diagnóstico de un pólipo endometrial. Esta es la histerozono, se introduce suero fisiológico, como hemos hablado ya en la ayuda diagnóstica. Suero fisiológico 10 centímetros cúbicos, se hace una ecografía y se ve las imágenes preciosas, ¿verdad?, del pólipo. Esta es la histeroscopía, uno pone el histeroscopio a través del cervix y visualiza, y hace una sección en la base y se tiene el diagnóstico definitivo y también se resuelve la causa. La adenomiosis, la letra A en la mnemotécnica que les hemos dicho. ¿Qué es la adenomiosis? Este diagnóstico debe considerarse cuando hay una hemorragia uterina normal con dolor pélvico, con dolor, acuérdense del dolor. La endometriosis, su cuadro clínico son menstruaciones dolorosas. A veces las pacientes solamente tienen o refieren o vienen a la consulta refiriendo que tienen dolor durante las menstruaciones. Ojo, si tiene dolor, descartar endometriosis. Endometriosis, como es una enfermedad inflamatoria, pélvica, crónica, progresiva, que compromete seriamente la fertilidad, puede estar localizado a nivel de los ovarios, a nivel de las trompas, a nivel del peritoneo y a nivel miometro de la pared uterina. Este es la adenomiosis. Esta es la adenomiosis. Su papel como causante de sangrado uterino anormal sigue suscitando controversia.
Desde el punto de vista histológico, se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leomiomatosis. Cuando coexiste con mayor certeza, podemos concluir que es una adenomiosis. Esto dificulta atribuir un síntoma específico de adenomiosis. Sin embargo, se ha propuesto dos teorías principales. El mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginaciones del endometrio, y los remanentes müllerianos con proceso de metaplasia. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión adenometrial y alteraciones estrogénicas. Factores de riesgo para adenomiosis, la multiparidad, tratamiento con tamoxifeno, la edad de la paciente y la mayor exposición a estrógenos. Además, hay factores genéticos y epigenéticos que pueden estar explicando la aparición de esta enfermedad. Se han documentado dos formas principales de enfermedad, la focal y la difusa. La focal, nosotros hacemos una ecografía, aplicamos el Doppler, se identifica rápidamente el foco de adenomiosis. O puede ser difusa, donde el útero está crecido difusamente, engrosado, y también nos ayuda mucho el Doppler para hacer este tipo de discernición con una miomatosis uterina que puede estar haciendo alguna confusión. El diagnóstico por ecografía transvaginal llega a un 72% con una especificidad del 81% y la resonancia nuclear magnética igual tiene una sensibilidad de 77 y una especificidad de 89%. Acá tenemos las imágenes ecográficas. Fíjese el endometrio y hay una discordancia. El grosor de la pared anterior es menor que el grosor de la pared posterior. Todo esto es una infiltración de la adenomiosis. Esto genera dolor durante la menstruación, por la contractura que el útero, como respuesta fisiológica para acudir el flujo menstrual, genera liberación de prostaglandinas que producen dolor. Otra imagen, esta es una adenomiosis focal, donde ustedes ven circunscritos las lesiones fácilmente de identificar. Los leomiomas, entonces las lesiones son tumores benignos monoclonales que se originan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino. Se consideran los tumores más frecuentes durante la edad fértil. Tiene una prevalencia del 20 al 40% en la edad reproductiva. Se manifiestan de diferente tamaño y son de localización submucosa, intramural, subserosa o una combinación de estas. Siempre hay factores de riesgo para una determinada patología ginecológica. Para la leomiomatosis o miomatosis uterina tenemos los factores de riesgo con una menarquia temprana, la nuliparidad, la edad tardía en el primer hijo, la obesidad, los ovarios poliquísticos, la diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la etiopatogenia de la miomatosis, son factores genéticos, epigenéticos, componentes, por favor, apaguen el micrófono, componentes de la matriz celular, liberación de citoquinas, quimiocitocinas y factores de crecimiento que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también en los de progesterona. Acá tenemos las imágenes, ecografía de un mioma. Fíjese la diferencia con una adenomiosis. Este es bien delimitado por la pseudocápsula que existe. En este caso es una ubicación intramural que está comprometiendo ya parte del endometrio, Otro tumor que es subseroso por debajo de la serosa. Subseroso y los miomas donde pueden estar ubicados. También puede haber embarazos. Mientras no comprometa el endometrio, la fertilidad está conservada. Según la FIGO, propone una nueva clasificación para estos tumores que, perdón un ratito, están en emergencia. ¿Aló? Dígame, ¿cómo está?
No sé, está mañana a las 6, con todo gusto, ahí estoy. Gracias. A usted, buenas tardes. El diagnóstico de miomatosis, entonces, lo hace la ecografía. Es el método inicial donde se describe la cantidad, el tamaño, la localización, la distancia entre el mioma y la serosa o el mioma y la cavidad uterina. La ecografía es fundamentalmente la ecografía endovaginal. En casos de mujeres que no han tenido relaciones sexuales y son muy gorditas, obesas, a veces la ecografía tanto abdominal no tenemos algunas limitaciones, entonces podemos echar mano a la resonancia magnética. Es útil, sobre todo cuando hay más de 4 miomas. Un mensaje importante para dar a las pacientes es la baja posibilidad de malignidad. Estos tumores generalmente son benignos, pero pueden, un porcentaje bajísimo, 0,2%, pueden tener una transformación en otra patología. La clasificación de los miomas que hemos visto en el esquema anterior. Entonces, los submucosos, se tiene una puntuación, dependerá de la localización. Pueden ser pediculados, pueden ser 50% murales, eso lo hacemos por ecografía. Otros dependiendo de la serosis, dependiendo del compromiso del endometrio. Acá tenemos las localizaciones, si son íntegramente submucosos o parcialmente compromete el endometrio, o son subserosos o son intramurales. La malignidad. Es poco frecuente, pero es la más importante. O sea, estamos hablando de la nemotecnia del pan. O sea, ¿qué tumores se complican? La hiperplasia con atipia, clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial, la malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes posmenopáusicas. Si está sangrado y la presencia de esta hiperplasia están presentes en pacientes posmenopáusicos, ojo, tiene alto rasgo de que pueda hacerse algo maligno. Y fíjese, representa el 10% de esta complicación. Los factores de riesgo para carcinoma endometrial son mujeres de más de 45 años, pacientes obesas, pacientes que han tenido su menarquia temprana, pacientes que hayan tenido su menopausia tardía, o sea, que han menstruado hasta los 50, 55 años, diabetes, la nuliparidad, los ovarios poliquísticos, el tratamiento con tamoxifeno, antecedente de cáncer familiar en la familia. Otros tumores deben tenerse en cuenta, como el cáncer de cuello uterino, el sarcoma, el leomiosarcoma, el ratomiosarcoma, tumores malignos de ovario y menos frecuentes tumores de la vulva y de la vagina. También en este rubro están el diagnóstico es el muestreo endometrial con cureta de epipelio o la cureta de Novak, con dilación y curetaje. O la histeroscopía. Fíjese, la sensibilidad por la histeroscopía llega a un 90% para cáncer endometrial. 82% para la hiperplasia típica y 39% para una enfermedad endometrial. En conclusión, un mejor diagnóstico de patología focal lo garantiza la histeroscopía. Si la muestra se toma con otro método, es insuficiente, por lo tanto, la dilatación y el curetaje no deben considerarse como referencia en la evaluación del endometrio. Estamos hablando de patología endometrial. El grosor endometrial ecográfico para mujeres con sangrado uterino normal en la posmenopausia es de 4 milímetros. No se olviden, pregunta de examen. Fíjese acá, el cáncer endometrial es una lesión del endometrio que compromete todo el endometrio y también puede comprometer el miometrio, fácilmente distinguible por una ecografía. Esta es la sospecha de una hiperplasia endometrial, igual con bordes irregulares, compromiso del miometrio. Coagulación, la letra C. Agrupar enfermedades con trastornos de la hemostasia causante de sangrado uterino normal. Existen diferentes padecimientos causantes de trastornos de la coagulación. Es frecuente la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia del 1% en la población general. Se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes. Toda paciente con con menstruaciones abundantes en cantidad y que se prolongue más allá de los 8 días, tenemos que investigar
o descartar patología endometrial. Y dentro de estos, los factores de la coagulación. Otras afecciones que están en este grupo son la alteración de la coagulación plaquetaria, la hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de la vitamina K, la púrpura trombocitopénica idiopática. Cuando la sospecha es alta, se debe solicitarse un cuadro hemático, tiempo de protombina, tiempo parcial de protombina, factor 8, factor von Willebrand. Factores asociados a los trastornos de la coagulación. Sangrado uterino normal desde la menarquia. Sospechar. Si dice la paciente, desde niña he sangrado mucho, ojo, entonces hay que descartar estos factores. Uno de los siguientes es la hemorragia posparto, hemorragia poscirugía, sangrado asociado a una extirpación dentaria. O sea, si hay un sangrado normal, hay un trastorno de la coagulación. Dos o más de estos siguientes síntomas: equimosis, epistasis, sangrado de encías, historia familiar. Tenemos el diagnóstico. Trastornos ovulatorios, además de las causas fisiológicas que causan la ovulación, la adolescencia, la menopausia, la lactancia y el embarazo, están incluidas todas las afecciones que dan lugar a la ovulación descrita. Causas de ovulación, las fisiológicas que ya conocen: adolescencia, puede ser periodo de menopausia, la lactancia y el embarazo. Patológicas, el síndrome de ovario poliquístico, por no hay ovulación, no hay menstruación. Hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica, hiperprolactinemia, ya los hemos referido, enfermedades del tiroides, enfermedades hipofisiarias, secundarias a radioterapia o quimioterapia también puede haber causas de anovulación. Medicamentosas, sobre todo el metabolismo de la dopamina, como las fenotiacinas, antidepresivos, tricíclicos, etc. Endometrio, de la E, es un trastorno primario originado del endometrio que da lugar a menstruaciones abundantes. Puede ser deficiencia en la producción del local de vasoconstrictores, la endotelina 1, la prostaglandina F2 alfa. Puede ser aumento excesivo de la producción de plasminógenos y sustancias que promueven la vasodilatación, con la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Puede haber trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de los mecanismos moleculares reparadores endometriales. Existen evidencias de vinculación subclínica con infecciones de la clamidia trachomatis. No existe pruebas de laboratorio que permitan una adecuada clasificación de este grupo y solo se pensaría por descarte. Iatrogenia, causas de hemorragia uterina normal de causa iatrogénica. Existen diferentes medicamentos que pueden dar lugar a sangrado uterino normal. Uno es los dispositivos intrauterinos, a veces ponemos por anticoncepción o medicados. También los anticonceptivos orales o los progestágenos son causas de una hemorragia uterina normal. La paciente tomando anticonceptivos a veces se olvida de tomar una o dos pastillas y viene el sangrado. Moduladores de receptores progestacionales, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, anticonvulsivantes del ácido valproico, puede incrementar las concentraciones de andrógenos circulantes, antibióticos, la rifampicina es una de ellas, antidepresivos, los tricíclicos y las fenotiacinas, que pueden alterar el metabolismo de la dopamina, y los anticoagulantes. Bien, señores alumnos, esa es la clase, la hemorragia uterina normal, una clase eminentemente práctica que es frecuente en nuestra práctica diaria, entonces tienen que manejar estos conceptos que les hemos enseñado. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Dime. Cuando
es menor el volumen de sangrado, se llama hipomenorrea, ¿verdad? Hipomenorrea. Hipo es bajo. Hipo. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, Doctor, disculpe. En una paciente posmenopáusica, ¿qué sería más aconsejable hacer? ¿Primero una ecografía siempre o de frente la histeroscopía? las dos cosas. Las dos cosas. Por ecografía, tú vas a determinar el grosor endometrial. Más de 4 milímetros de grosor, hablamos de una hiperplasia. Y para hacer el diagnóstico, se sigue la histeroscopía. O sea, eso te va a precisar la causa, la naturaleza de este crecimiento anormal. Puedes tomar una biopsia dirigida, puedes tomar, etcétera. La biopsia, la histeroscopía permite ver y tratar. Esa es la ventaja de la histeroscopía. Tú ves y tratas en ese mismo momento, en ese mismo acto. No diferir para otra situación. A no ser que sea un tumor que no lo puedes sacar por el histeroscopio, pues difieres para otro tipo de cirugía. Pero la ecografía es fundamental. Todo sangrado en mujeres posmenopáusicas, ojo, considerar como una neoplasia. Por tanto, tenemos que agotar todos los recursos a fin de llegar a un diagnóstico. Uno es la ecografía, otro es la histeroscopía. Gracias, doctor. Muy bien, señores alumnos. Conmigo hasta acá, ¿no? En cualquier momento estamos atentos. Ahora siguen con el doctor Aguilar, que va más tardecito. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Las clases lo suben en este momento al sistema. Ok, gracias, doctor.